Primero que nada, no soy un canal de análisis o de opinión. Fuera de los directos y algún que otro comentario en un video aquí y allá, básicamente porque como dije en el video de Gap, escribir es bastante difícil. Además de que mi contenido se basa en responder preguntas de Kamen Rider a lo mejor de mis capacidades en ese momento. Y además creo que esto es algo que puede aportar a la comunidad. Además de que llevo un mes sin subir videos por trabajar en el video de los soniditos, que yo sé que se va a desplomar, así que no viene de más para el algoritmo. Sio es una serie que tiene mucho de dónde cortar, desde el no tan conocido pero igualmente infame dentro de mi canal, Sio es un loop, hasta mierda tan oscura como los rumores rodeando a la actriz de Tsukuyomi y su desaparición. Y en medio de esta, pues está el triángulo homoerótico de Gates y Woz con Sogo. Lo que sí, hoy vengo a hablar de por qué Sio es víctima de sus propias circunstancias, pero para eso debemos retroceder hace unos 15 añitos a su precuela involuntaria, Kamen Rider Decade. Decade fue una serie polémica, por decirlo menos. Primeramente es de las series más cortas de la franquicia si no cuentas, por ejemplo, Outsiders o Kamen Rider Shinobi, pero sin duda puedo decir que es una serie emblemática, principalmente porque al ser realmente la primera serie de aniversario, que de hecho pone varios Riders en la serie, no hay ningún especial, no una referencia, Riders tal cual, más o menos. Kiba y Blade sí volvieron. Pero esto fue un nuevo estándar para Kamen Rider. Ya no era discutir sobre si Agito o Kuga eran los más fuertes, o Blade le podía ganar a Kiba, o que si estaban en el mismo mundo o había unas realidades diferentes. Con Decade llegó una respuesta oficial, había un Rider verso. Y este Rider verso era hecho la perra de Tsukasa. Sí, Tsukasa era el tope de la pirámide en ese momento. Incluyó un concepto novedoso como fueron los Legendary Items que son utilizados hasta el día de hoy. Objetos que hacen referencia a los Riders anteriores. Y tal vez uno de los coleccionables más emblemáticos de toda la franquicia, si no es que el más emblemático, las Rider Cards. Es técnicamente el coleccionable perfecto. Fácil de producir, muy barato, increíblemente bien diseñado, trabaja muy bien con el driver y encima de todo esto abrió la puerta a Gamma Rider. Y tal vez lo más importante, podías conseguir una carta de tu Rider favorito en Gamma Rider y había varios diseños diferentes. Sinceramente, es de las cosas que más ha tenido éxito de toda la franquicia. Y el hecho de que en Japón peguen muy fuerte los TCG simplemente ayudó a impulsar el mercado. Pero pasemos al personaje que las utiliza dentro de la serie, Kadoya Tsukasa. Fue un cambio en la fórmula bastante curioso. Shinji era nuestro prota con mala suerte pero un corazón de oro, Kensaki era el novato que le tocó salvar el mundo, Hibiki era ya un personaje desarrollado y de hecho que ya era un adulto, y Tendo pues un Garistu moralmente superior porque, bueno, Garistu. Y Wataru fue un hikikomori que explotó muy fuerte el efecto Dagiri, pero pudimos ver su desarrollo de punto A a punto B, realmente sí que había un cambio y uno notable. Aunque aquí ya nos podemos dar una idea de que existe un cierto patrón en todo esto. Si bien cada serie es diferente, siguen un cierto patrón y están dentro de un espectro moral relativamente bueno. Definitivamente no son malvados, y Tsukasa tampoco lo es, aunque se puede notar una cierta malicia y un ego bastante grande dentro de él. Rasgos relativamente negativos, y más con el contexto de los anteriores, aunque por eso tampoco significaba que tuviese un ego tan alto que no pudiera golpear a la imagen de sí mismo. Es cierto que le puedes atribuir todo esto a una posible inseguridad de Tsukasa, ya que es literalmente un desconocido en todos los mundos, un amnésico no tan servicial como Soichi, y es un presumido no tan perfecto como Tendo. Realmente todo le sale relativamente mal. A la Shinji, todo lo que sea tomar fotos, socializar, hacer cualquier trabajo, tacha la parte relativa. Hablando de estos trabajos, Tsukasa en cada mundo tiene un rol diferente, repartidor, abogado, estudiante. Esto le da la capacidad al escritor de poner a Tsukasa en diferentes situaciones sin que parezca que es algo episódico, aunque realmente lo sea, dando la ilusión de que hay un avance en la trama, de que el viaje de Tsukasa de hecho poco a poco se acerca a su conclusión, el que Tsukasa está a punto de encontrarse a sí mismo, y vemos un poquito más de lo que tiene que ofrecer, e incluso en el fondo Tsukasa, siempre que viaja a un mundo diferente a pesar de cómo es recibido a punta de madrazos, es una figura heroica y de hecho el mundo lo deja mejor que cuando se fue. Si no lo piensas demasiado. Y esto es a pesar de que siempre lo intentan matar porque creen que es el destructor de mundos. Hasta ahora, Decade suena muy bien en teoría, pero esa es la cosa. En teoría. Porque Decade, como ya mencioné, es de las series más cortas de Kamen Rider en general, lo que significa que tenía muy poco tiempo para hacer lo que realmente quería hacer. Abrir, cerrar arcos, introducir personajes, y esto se hizo más o menos. Requieres información de juegos, películas y especiales para más o menos entender qué coño está ocurriendo y darle un cierre. Esto es porque cada episodio sigue una estructura justamente episódica y tiene una fórmula que se puede notar muy fácilmente después de 3 episodios. Tsukasa va al mundo del AR que todavía no había salido hasta ahora, Natsumi se involucra de alguna forma, Godai está allí por el viaje, supongo, y si tiene suerte sale Kaito a robar algo. Realmente no es como Build o como Double, que hay una trama de fondo que está avanzando poco a poco y solo te están introduciendo elementos del mundo y el estado del mismo mundo. Pero Potan, ¿esto no era un video de Sio? Pues sí,
pero sí mucha gente le dice Decade 2 por un motivo. Lo que quiero dar a entender con todo lo que antes dije de Decade es la impresión tan fuerte que dejó dentro de la franquicia como una serie de aniversario. Y como a Toei le encantan todos los aniversarios habidos y por haber, por lo que sea, llegó el grande, el importante. Después de 10 años de Decade, finalmente llegó Zio, otra conmemoración de Kamen Rider, específicamente de la era Heisei, pero también de la franquicia en general. Decade dejó unos zapatos muy grandes, pero unos huecos no tan difíciles de rellenar. La serie anterior a Zio, Build, había hecho todo bastante bien, y tal vez ese fue el primer problema de Zio: llegar justo después de una de las mejores de la franquicia. Como se puede imaginar, había mucha presión en Satoshi Morita, y Takayuki Shibayashi, y Kyohei Yamaguchi, y Ryuta Tasaki, y Kazuya Kamihoriuchi, y Sojiro Nakazawa, y Koichi Sakamoto, y Teruaki Sugihara, y Naoki Tamura, y Kento Shimoyama, y Nobuhiro Mori, y Toshiki Inoue, y Shinichiro Shirakura, y Akira Onodera, y Chihiro Inoue, y Ayumi Kano, y Naomi Takebe. Lo que acabo de mencionar es una pequeña lista de los directores, escritores y productores, que aunque algunos ya vienen por defecto por supuesto dentro de Toei, la serie anterior, Kamen Rider Build, tenía solo 12 contando directores, escritores y productores justamente. Zio tiene 17. Y estos nombres los tuve que sacar de IMDb porque, bueno, cuando se traduce una página en japonés en la cual le dan crédito a todos los que participaron, pues los nombres están regulares. Pero esto es meramente solo para que se den una idea de qué tantos cambios hubieron en el staff original. Hablando del staff, cosa que es increíblemente notable son los cambios en las reglas dentro de la propia serie, tanto en los viajes en el tiempo como los Another Rider y los poderes del Rider original. El concepto original sería que el Another Rider tomaría el lugar de ese Rider dentro de la historia, cosa que suena muy bien pero tiene repercusiones increíblemente grandes. Y de hecho intentaron abordar este concepto al inicio de la serie. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido Build? Bueno, Sato Taro se hubiera hecho amigo de Banjo, pero esto no nos explica qué hubiera pasado con Evol, o Katsuragi Takumi, o en general con Namba Industries. ¿Entienden el problema con esto? Para series que de hecho el Rider protagonista era muy importante, que son prácticamente todas, realmente el impacto era mucho más profundo en la trama, y esto significaba que había que juntar todos los mundos de Kamen Rider en un solo lugar. Cosa que, por supuesto, para lo que quería hacer Zio era imposible, hablando del propio staff. Hay rumores rodeando a Shieri Owata, Tsukuyomi, porque después de Gears Remix desapareció de la vida pública. Hay quien dice que se le acosó sexualmente porque, bueno, esto es algo que ya se rumoraba desde hace mucho tiempo por parte de Toei, y cuando un empleado de Toei, que de hecho fue asistente del director en Kamen Rider Revice, directamente salió a meter una queja formal a Sogo Sappoko Union, básicamente un sindicato, pues ahí es donde realmente tuvo impacto, porque la cultura japonesa, la gente no lleva a otros a juicio para ver si es que ganan, los llevan teniendo pruebas increíblemente sólidas. El actuar de los abogados japoneses siempre está orientado en reducir la sentencia, no en declararte inocente. Esto es solo para dimensionar qué tan seria es la acusación antes mencionada. Claro, la desaparición de Shieri de las redes puso todo esto en movimiento y los rumores fueron muy fuertes, aunque actualmente se cree que trabaja en una librería local en la prefectura de Saitama, su pueblo natal. Pero todos son rumores, hay que considerar que, claro, ella nunca intentó ser una actriz per se, fue reclutada por un cazatalentos y si bien le interesó un poquito la actuación, tampoco ese era su objetivo a largo plazo. Aunque también hay que considerar el otro lado de la moneda. No le conviene a ninguna de las partes hablar públicamente de este tema, por pudor, reputación, ni por intentar conseguir trabajo en el futuro, o simplemente por el bien de mantener la imagen. Igualmente, el último trabajo de Shieri fue en la actuación de Niman Keisatsu Midnight Runner, el cual fue emitido el 27 de junio del 2020, hasta el 5 de septiembre del 2020, interpretando el papel de Tachibana Fuyumi, pero quién sabe hace cuánto se grabó esto. Volviendo al tópico central y pasando al protagónico, Kamen Rider Zio, Tokiwa Sougo, que a priori parece tener una historia bastante interesante y lo más importante, simple. Simple no es malo, de hecho todo lo contrario, se traduce a fácil de entender. Y se puede jugar mucho con este concepto. No todo tiene por qué tener suficientes complicaciones como para poder hacer una trama demasiado entrañable y profunda. A veces menos es más, y realmente lo menos era justamente la justificación de Sougo. Desde pequeño quería ser rey y esta pasión nunca lo dejó. El problema sale a relucir cuando realmente nunca especifica cómo piensa hacerlo o qué quiere hacer más allá de decir soy rey. Complejidad y profundidad no son lo mismo. Y justamente la profundidad es nula aquí. Es simplemente una fantasía idealista que de hecho puede ser un muy buen punto de partida para el propio Sougo, que a lo largo de la serie descubra más de sí mismo y aprenda a ser una inspiración o alguna especie de líder político. La cosa es, Sougo tuvo éxito. En el 2068, 50 años después de los inicios de la serie,
se nos plantea la existencia de Omasio, el rey demonio, soberano indiscutible del mundo. Sougo, tras los eventos del día de Oma, subió al poder, y aunque el obstáculo más grande en este ascenso fue justamente como se menciona dentro de la serie Kamen Rider Decade, finalmente Omasio llegó a ser el rey demonio y acabar con la mitad de la población de la Tierra. Pero, contrario al título, jamás vemos a Omasio realmente someter a nadie. Solo se defiende cada que la resistencia le ataca y basta de su versión más joven que también lo ataca. Con todo ese poder, si realmente quisiera, acabaría con el mundo, porque es tanto así que puede alterar líneas de tiempo. No solo viajar en ellas, destruirlas y cambiarlas totalmente. Esto justamente trae la reminiscencia al antes mencionado Kamen Rider Decade. Este es el nuevo Rider más poderoso de todos, por encima de todos los demás. No cabe duda de si Gaim le puede ganar a Oma, si Kabuto es más rápido o si Kuga es más fuerte. Bueno, eso dependiendo de quién responda, porque pues como pueden ver, sí que hubo rotación de personal con el cambio de directores antes mencionados. Pero este también era un instrumento de trama bastante bueno. El destino inevitable escrito en piedra que el propio Sougo escuchó de Gates y, más importante, vio con sus propios ojos. Pero ahí está otro detalle que sugería una trama más profunda. Omasio jamás intentó evitar que Sougo abandonase su destino como Omasio. De hecho, hasta en una ocasión le dijo que si realmente lo quería evitar, todo lo que tenía que hacer era abandonar el CQ Driver y jamás volver a usarlo. Cosa que le chupó un huevo a Sougo porque en cuanto Gates le estaban dando camote hasta para llevar, pues se preocupó por el tipo que lo quería matar hace una semana. Y ese es otro gran problema de la serie. Verán, Myokoin Gates, Kamen Rider Gates, sí, esta serie le importa una mierda diferencial portador de su rider, nació bajo el reinado de Omasio, considerando que Gates definitivamente no tiene 50 años. Toda su vida él ha sido parte de la resistencia y han intentado librarse del yugo de Omasio, lo que literalmente es una pelea contra un dios, tanto así que la mejor solución fue viajar en el tiempo antes que acabar con Omasio. Su mejor opción fue matar a un Sougo más joven e inexperto, cosa que si hubiesen planteado un poquito mejor el problema de la dualidad o hubiesen dado un poco de tiempo para explorarlo más, en lugar de simplemente devolver a Gates bipolar, que realmente viese y se pregunte cómo es que este come carayolas es el rey demonio. Contrario a esto, pues varias veces se planteó que ya no tenía dudas contra Sougo y también se planteó que ya no tenía dudas sobre Sougo. Es un tema muy complicado y realmente no lo supieron manejar para nada bien. Esto solo hace que Gates se sienta como un personaje inconsistente, pero hay un problema igual o más grande que la emoción intensa que debería tener Gates, y es la falta de la misma con Tsukuyomi. El plan original, por lo que se plantea en el primer episodio, era que Gates fuese el lado que quería matar a Sougo asegurando un futuro mejor, pero matando a un inocente. Conflicto moral que tampoco se exploró mucho. Y el de Tsukuyomi fuera intentar cambiar a Sougo con la esperanza de un futuro mejor y lograr salvar a este muchacho que es un inocente justamente. Y de hecho parecía pintar bastante bien. Realmente Tsukuyomi parecía tener sus propias dudas sobre Sougo, pero aún así intentaba apoyarlo y estar para él, pero esto eventualmente degeneró en estar solo por estar. Claro, estaba en escenas de comedia y escenas de acción, pero realmente no aportaba nada a la trama, ya que ni su propósito de intentar detener a Gates era realmente claro, más allá de darle un zape y decirle Gates malo. Hay rasgos del personaje aquí y allá, pero siempre se siente plana y sin mucho chiste. Nunca se siente como que llegamos a conocer a Tsukuyomi, y por lo tanto lo que ocurre al final cuando se vuelve una Kamen Rider no impacta para nada. Aunque había un tercero en discordia que inclinaba la... Bueno, no le puedo decir balanza, porque aquí no hay balance de ningún tipo. Es algo así más como una escultura de Alexander Calder. Apenas tiene forma, pero hay detalles que se notan más que otros. Y es así de notable el propio Woz, un seguidor fiel a Omasio, totalmente cegado por esta imagen del rey dios, quien anteriormente fue líder de la resistencia y la traicionó por... motivos. Tampoco lo explican mucho. Pero el propósito de Woz en esta serie originalmente era asegurar la existencia de Omasio. No sabemos si por designio de Omasio, el cual no parece importarle mucho porque nunca interviene en general, o si fue por voluntad propia por esta dedicación ciega antes mencionada a su rey. Pero legítimamente vemos a Woz preocupado por el estado anímico de Sougo, cada palabra que dice el propio Sougo, hasta por su cumpleaños. Aunque este personaje también está lleno de inconsistencias, porque al inicio parece que desea el destino de Omasio más que cualquier cosa, incluso en contra de los deseos del propio Sougo. Pero realmente este desarrollo, si bien es un poquito mejor que el de Gates y de Tsukuyomi, nuevamente se siente vacío. Pero Woz no es la figura antagónica de esta serie, tampoco es Omasio. De hecho, son los Timejacker, que buscan cambiar la historia de forma radical para evitar que Omasio exista. Total, todos quieren cambiar el futuro, pero por su propio interés. Y el de Ora y Swartz es conquistar el mundo, supongo. Quieren que Oma esté fuera, pero ¿por qué? Eso no les da vía libre, todavía existen otros Riders.
Y más importante aún, ¿por qué molestarse con los Another Rider si Sougo siempre está donde saben que va a estar? Porque ellos son del futuro y él está en el pasado y de hecho conocen lo suficiente para saber quién está a punto de morir y volverle un Another Rider. También pueden parar el tiempo y tal vez lo más importante, ¿por qué les interesaría mantener un status quo si ellos quieren un cambio radical? No sutil, radical dentro de la historia. Y aquí es donde sale a brillar lo que en mi opinión es el problema más grande de la serie. Nadie tiene motivación. Sougo no tiene motivación real o desarrollo o una estructura detrás de sus deseos, más allá de simplemente quererlos, tema que de hecho se manejó mucho mejor en Kamen Rider Gates. Gates es inconsistente, Tsukuyomi es irrelevante y los Timejacker apenas y hacen algo. Todas las revelaciones se sienten como intentos de mover una trama que no va a ningún lado porque a nadie le dieron suficiente tiempo de encaminar ni sentar nada. Y esto hasta afecta a los regresos de grandes personajes como Kusaka, Takumi, Emu, Nito, Eiji, Kouta, Chase. Todos se sienten insípidos. Incluso el que le dio el sentido para los fans de llamarle Decade 2 a Kamen Rider Zio, Kadoya Tsukasa, regresa y es súper prominente dentro de la trama, pero no hace nada. Lo de Another Decade se siente como una idea que debió de haber estado a media serie y no en su recta final. Realmente parecía que el verdadero villano era Another Zio, pero ni eso. Pero aquí también hay un detalle que no he mencionado y es algo que no mucha gente recuerda. Me atrevo a decir que es algo que realmente es en mi experiencia y que tuviste que haberlo vivido o no lo recordarías, y eso fue la pandemia del COVID-19. Oficialmente la pandemia se inició el 30 de enero del 2020, pero si estuviste ahí, puedes recordar cómo todos los gobiernos negaban que pasaría algo de este lado del mundo, y lo más importante, cómo varios casos eran enviados debajo de la alfombra, y de hecho en internet se hacían cada vez más y más y más y más comunes y llamaban cada vez más la atención. Y esto ocurrió bastante desde antes del inicio oficial. Claro, no ocurrió al inicio de Zio, pero sí ocurrió en las últimas. Y llámenme loco, pero Japón está bastante más cerca de China que México. Desde antes ya la gente estaba intentando tomar sus propias precauciones, cosa que tampoco podía hacerse mucho con ello porque había demasiada desinformación. Así que encima de ser una serie de aniversario, cambios de director, personajes poco centrados, toda la presión que había encima porque fuera un éxito en general, los regresos de varios actores, ahora agrégale una jodida pandemia global encima. De verdad, Zio tenía todo en contra. Y esto es sin contar el aspecto de los viajes en el tiempo que nunca se pusieron de acuerdo en sus reglas. Como ya he dicho, en retrospectiva siempre es fácil juzgar y decir que las cosas pudieron ser de un modo mejor y tal vez se pudieron hacer de otro modo, pero en ese momento no había manera de saberlo. Sí que fue emblemática, sí que sentó un nuevo estándar, sí que hizo bastante, pero definitivamente no fue suficiente. Así que coméntenme qué les pareció. Es un video un poquito experimental, pero creo que pone un nuevo enfoque en Zio que me gustaría aportar a la comunidad. Y lo más importante, recuerden que pueden entrar a mi Discord de forma totalmente gratuita y que encontrarán gente con intereses similares a los suyos, además de que, por supuesto, sabrán cuándo suba video y cuándo esté en directo y específicamente dónde y a qué hora. Y recuerden...